Imagina que te entregan un regalo, un objeto antiguo, sellado, pero con una sola advertencia: no lo abras jamás. Ahora imagina tener ese objeto delante todos los días, mirarlo, preguntarte qué hay dentro, intentar ignorarlo, pero no poder dejar de pensar en ello. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Pandora, y según los antiguos griegos, cuando finalmente decidió abrirlo, cambió el destino de la humanidad para siempre. Porque como dice el dicho, la curiosidad mató a un gato, pero según los griegos casi destruye por completo a la humanidad. Antes de existir el fuego, el dolor, antes incluso de existir el trabajo, hubo un tiempo en que los hombres vivían de otra manera. Los antiguos poetas lo llamaron la Edad de Oro. No era un mundo lleno de ciudades brillantes ni de héroes armados. Era algo mucho más simple. La tierra daba frutos sin que nadie la trabajara. Los árboles se llenaban de fruta por sí solos y el grano crecía sin que nadie tuviera que arar la tierra. No existían manos agrietadas por el esfuerzo, ni estaciones crueles que arruinaran las cosechas. La naturaleza no exigía nada. Los hombres no eran dioses, no. Eran simples mortales, pero mortales que no sabían ni conocían lo que era el desgaste. No se enfermaban, ni envejecían hasta volverse frágiles. Y cuando todo llegaba a su fin, morían como quien se queda dormido, sin apenas dolor. El mundo estaba en equilibrio, pero este equilibrio del que estoy hablando estaba a punto de romperse para siempre. Todo comenzó con un acto de desafío. El responsable de este fue Prometeo, el titán astuto. Prometeo no era un dios del Olimpo, era un titán, una raza más antigua de seres divinos que habían gobernado el mundo antes de que llegara Zeus. Pero, a diferencia de muchos de los suyos, Prometeo no miraba a los humanos con desprecio. Según la mitología griega, él mismo había ayudado a moldearlos a partir del barro de la tierra. Por eso los veía frágiles e inexpertos, demasiado débiles frente al poder de los dioses, y decidió ayudarlos. Cuando Zeus tomó el poder en el Olimpo, tras derrotar a su padre Cronos y a los antiguos titanes, quiso imponer un nuevo orden en el mundo. En este orden, los dioses gobernaban, y los humanos debían saber cuál era su lugar. Los hombres debían ofrecer sacrificios a los dioses. Era una forma de reconocer su autoridad. Pero Prometeo no estaba muy de acuerdo en cómo debía de hacerse. Él creía que los hombres ya eran bastante débiles frente al poder divino, y decidió ayudarlos una vez más. El conflicto estalló durante el gran sacrificio ritual en Mecone, una ciudad de la Grecia mítica. Prometeo preparó dos ofrendas para Zeus. En una, colocó la carne comestible del animal, pero la ocultó bajo vísceras y piel poco atractiva. En la otra puso solo los huesos, aunque los cubrió con una capa brillante de grasa que los hacía parecer bastante más apetecibles. Después pidió a Zeus que eligiera una de las dos. La que eligiese sería la parte reservada para los dioses en los sacrificios futuros. La otra se la quedarían los humanos. Zeus, por apariencia, elige la segunda. Había sido engañado por la apariencia. Cuando levantó la grasa y descubrió que solo había huesos, comprendió inmediatamente el truco. Prometeo había conseguido que, a partir de ese momento, los hombres se quedaran con la carne y los dioses recibieran solo los huesos quemados en los sacrificios. Para Zeus no solo fue una burla, fue un desafío de su autoridad. Su orgullo quedó herido y decidió castigar a la humanidad, aunque nosotros no tuviéramos culpa de nada. Como primer paso, retiró el fuego del mundo de los hombres. Y claro, sin fuego no hay metal, sin metal no tenemos herramientas, y sin herramientas no hay progreso. Era condenar a los hombres a la dependencia eterna. Pero Prometeo no lo acepta. Una noche subió en secreto al Olimpo y tomó el fuego sagrado de Festo, el cual escondió dentro de una caña hueca. Después bajó del Olimpo y se lo devolvió a los hombres. De repente, Zeus vio el humo comenzar a elevarse desde la tierra y comprendió que había sido desafiado otra vez. El castigo fue brutal. Prometeo fue encadenado a una roca en el Cáucaso. Cada día un águila descendía y le devoraba el hígado, pedazo a pedazo. Cada noche el órgano volvía a crecer, así en un ciclo interminable que podía durar para siempre. Pero Zeus con esto no estaba contento ni conforme. Quería algo más que solo dolor físico. El castigo de Prometeo era una cosa, pero el castigo de la humanidad debía ser otro. Destruir a los hombres habría sido muy fácil para un dios. Zeus quería algo más inteligente. Quería que los humanos siguieran existiendo, pero que nunca olvidaran cuál era el precio de desafiar a los propios dioses. Por eso, decidió crear un castigo diferente,
uno que a primera vista no pareciera un castigo. Quería una trampa envuelta en un regalo. Entonces ordenó a Hefesto moldear a la primera mujer con arcilla. Los dioses del Olimpo participaron en su creación. Atenea le enseñó el arte del tejido y las labores del hogar. Afrodita le concedió una belleza capaz de desarmar a cualquier hombre. Hermes le dio una mente viva, inquieta, muy curiosa. Cada dios añadió algo. Por eso la llamaron Pandora, que significa la que posee todos los dones. Pero el don más determinante de todos fue uno, que es la curiosidad. Pandora no se creó para odiar ni para amar, fue creada para preguntar. Una vez hecha su creación, Zeus la envía como esposa a Epimeteo. No se la envía a un mortal cualquiera. Epimeteo no era un simple mortal, era un titán, el hermano pequeño de Prometeo. Pero si Prometeo era conocido por su inteligencia y su capacidad para prever las consecuencias de sus actos, Epimeteo era justo lo contrario. Su nombre significa literalmente el que piensa después, alguien que actúa primero y reflexiona cuando ya es demasiado tarde, y todos conocemos a alguien así. Prometeo, que lo conocía bien, le advirtió claramente que nunca aceptase regalos de Zeus, pero cuando Epimeteo vio a Pandora, olvidó completamente la advertencia. Su belleza era imposible de ignorar, y así, sin sospecharlo, aceptó en su casa el regalo de Zeus, que no llegó sola, llegó de la mano con un recipiente cerrado. Aquí es donde la historia suele confundirse, no era una pequeña caja ornamentada. En los textos más antiguos, como los de Hesíodo, se habla de un pithos, una enorme tinaja de barro, un recipiente similar a los que se usaban en la Grecia antigua para almacenar grano o vino. Algunas podían superar el 1,5 metros de altura, eran pesadas y muy sólidas, sobre todo eran muy difíciles de mover. La famosa, entre comillas, caja de Pandora aparece siglos después, durante el Renacimiento. El humanista Erasmo tradujo por error la palabra griega pithos como pixis, que significa una pequeña caja, y esa imagen ha terminado quedándose en la cultura popular. Pero en la historia original Pandora no se llevó una cajita, se enfrentó a una gran tinaja sellada. El pithos estaba ahí todos los días, en la casa, silencioso. Pandora lo veía al despertar, lo rodeaba caminando. No sabía qué contenía, pero sabía que Zeus lo había enviado. Y eso lo volvía imposible de ignorar. Al principio intenta obedecer, no abrir, no tocar, no preguntar sobre ello, pero la curiosidad no funciona así. La curiosidad es una pregunta que vuelve una y otra vez. ¿Qué hay dentro? ¿Por qué no puedo saberlo? ¿Y si es algo importante? Pandora no quería destruir nada, quería entender. Pero su mente no soportaba el misterio permanente. Ese era el verdadero diseño del castigo. Un día, cuando estaba en casa sola, se acercó a la tinaja, apoyó sus pequeñas manos sobre la tapa y de repente empezó a sentir el frío del barro cocido. Dudó, pensó en la advertencia que le habían hecho, pero la necesidad de saber fue más fuerte. Levantó la tapa apenas unos centímetros y durante un segundo no ocurrió nada. Fue entonces cuando el mundo cambió. No salieron criaturas visibles. Lo que escapó fueron fuerzas invisibles. La enfermedad se dispersó entre los hombres. El dolor encontró cuerpos donde instalarse. La fatiga se pegó a los músculos. La vejez empezó a marcar el paso del tiempo sobre la piel. El hambre apareció, la envidia, la locura, el sufrimiento. Todo lo que antes no existía se extendió por el mundo. Y al mismo tiempo la tierra dejó de ser generosa. Ya no dio fruto sin esfuerzo. El hombre tuvo que empezar a arar, a sembrar, esperar a que germinase, trabajar bajo el sol. No es que antes fueran dioses, es que el mundo aún no conocía el desgaste. Pandora, horrorizada, cerró la tinaja. Demasiado tarde. Los males ya se habían dispersado, pero dentro del recipiente quedó algo, una sola cosa, la esperanza. Los griegos la llamaban Elpis. No escapó con los demás males, permaneció dentro, y desde entonces los hombres viven expuestos al dolor, al trabajo y a la vejez, pero también acompañados por la esperanza. Ese fue el castigo perfecto de Zeus. No destruyó a la humanidad, y la hizo plenamente humana. Prometeo dio el fuego, símbolo del progreso. Pandora liberó el precio de tenerlo. Y desde entonces el hombre trabaja porque la tierra ya no regala su fruto, envejece porque el cuerpo ya no está protegido, y se fatiga porque el esfuerzo forma parte de su condición. Y todo comenzó con una pregunta que Pandora no pudo dejar de hacerse. ¿Qué había dentro de aquella tinaja que Zeus había enviado?